trabajo que ha hecho la consultora Delfos respecto de cómo nos movemos los cordobeses. Entiendo que en la capital provincial. Y en el interior también. ¿En el interior ambos, también? Sí. Es una medición que han hecho en el interior también, es decir, en toda la provincia. Respecto de cómo nos movemos, en qué nos movemos los cordobeses y las cordobesas. Sí. Depende de lo que ha arrojado, estuve viendo algunos de los datos, lo que ha arrojado es que, bueno, también depende mucho del nivel socioeconómico y demás. Seguro. Pero hay algunos datos interesantes. Está José Gangi, es analista de la consultora Delfos. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, algunos datos muy interesantes, ¿no? Que ha arrojado esto, sobre cuántas personas lo hicieron, cuántas ciudades midieron. Bueno, este fue un relevamiento provincial que realizamos a finales del mes de marzo, principios de abril. Relevamos 1.878 casos de toda la provincia, de los principales conglomerados de la provincia, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, sacamos algunas conclusiones respecto del transporte. Bien, ¿y en qué se transporta la mayoría de los cordobeses? Y ningún medio, digamos, alcanza una mayoría por sí solo, pero sí vemos que el auto, con el 31% de las menciones, es el medio predilecto por los cordobeses. Ajá, tanto en el interior como en la capital. Sí, tanto en el interior como en la capital. Hay por ahí una preferencia del auto más marcada en la capital, con el 37% de las menciones, sobre el interior, que lo utiliza algo así como el 28% de la población. Mira vos, ¿no? Llama la atención porque en una ciudad que se supone tiene mayor cantidad de colectivos, todo esto en suposición, Sí. uno supondría que la mayor cantidad de gente en la capital, que es la ciudad más grande, debiera movilizarse en el transporte urbano. Claro. Hay un dato, te sumo algo interesante, porque yo cuando veía el informe que habla de los años del 2022, 23 y 24, uno tenía la tendencia a pensar, bueno, con la suba que ha tenido la nafta, por ejemplo, seguramente aumentará la cantidad de usuarios que usan el transporte público, el colectivo Claro. específicamente, pero entiendo, José, que entre el 2023 y el 2024, por el contrario, ha bajado la cantidad de usuarios que usan el colectivo. Sí, exactamente. Los usuarios del colectivo pasaron del 24% en el año 2023 al 20%. Lo cierto es que a pesar de los aumentos exponenciales del combustible, el boleto ha crecido También. Claro, en términos muchísimo. superiores. Uh-huh. Está bien, y después me decís que siguen los autos, colectivos, y cómo sigue el ranking ahí. Bueno, primero tenemos el automóvil y después, en práctica paridad de condiciones, la moto y el colectivo. Claro. Claramente hay diferencias muy marcadas entre la capital y el interior. Uh-huh. En la capital el colectivo alcanza valores similares a los del auto, es decir, los cordobeses de la capital eligen casi en proporciones similares moverse en auto o en colectivo. Algo que no pasa tanto en el interior, hay una marcada diferencia en la utilización del transporte urbano, ¿no? Y bueno, después de la moto y el ómnibus, siguen los ciudadanos que se mueven a pie, que son el 17%. Mira vos. Aquellos que lo hacen en... ¿Cómo? No digo, mira vos, 17% que se mueven a pie. Sí. ¿Eso en Sí, capital esto e es algo... interior en porcentajes similares o no? No, claramente hay una preeminencia en el interior. Claro. El 21% de los encuestados del interior afirmaron que se movían a pie. Uh-huh. ¿Y en capital? Y en capital lo hicieron el 11%. Está bien, ¿y eso comparativamente con años anteriores, te da alguna diferencia o no? Sí, bueno, ahí hay una relación que nosotros observamos que nos pareció bastante interesante. Hay un público en torno al 40% de la población que ha ido virando o se ha bajado del ómnibus para movilizarse a pie, o ha dejado de movilizarse a pie y ha vuelto al colectivo. Tiene un comportamiento bastante particular, y lo que observamos es que en el 2022, último año de la pandemia, todavía con algunas cuestiones sanitarias en boga, el 29% de los encuestados total nos dijo que se movilizaba a pie y solo un 10% en colectivo. Esto se trasladó, digamos,
contrario, digamos, hubo ahí un movimiento inversamente proporcional, y para el 2023, aquellos que por ahí por cuestiones sanitarias en el 2022 habían bajado del colectivo, se volvieron a subir. Allá para el 2023 el 24% se movilizó en Claro. colectivo y el 15% a pie. Y ahora medio que se ha igualado con esto que ha caído un poco el colectivo. Entonces lo que nosotros podemos leer de eso es que hay un público que básicamente elige entre esas dos opciones, ¿no? Que está medio limitado quizás por no tener un medio propio Ujú. de transporte. ¿Y bicicletas? Bueno, la bicicleta tiene un público bastante definido, que alcanza una proporción aproximada del 10% y Bueno, no es que poco. se encuentra principalmente en el interior, Claro, claramente también favorecido por las distancias que tiene que recorrer. claro, Claro. claro, Y claro. lo que no hemos nombrado, que me llama mucho la atención, es taxis y remises, porque, a ver, 2022, 11%, en el 2023, 3% solamente, es una baja brutal, Brutal. y se mantuvo en el 2024. Me pregunto si ese 11% por ahí del 2022 estará relacionado a la época, no sé, medio cercana a la pandemia, donde la gente por ahí a lo mejor quería evitar el transporte público por la cantidad de gente, o si la baja, esta brusca que ha habido, se debe básicamente al precio, Al digamos, precio. de taxis y remises. Nosotros intuimos que la diferencia está más vinculada con el precio Ujú, que con el tema de la pandemia, ujú, porque observamos que hay una constante post pandemia en la utilización, pero además por el hecho de a dónde vemos que se traslada esa gente. Esa gente que se bajó el taxi continúa utilizando medios de movilidad propios ujú. o pasó a utilizar medios de movilidad propio. Quizás es un público que ya, más allá del cálculo costo-beneficio que hizo post aumento del taxi o medio de transporte, también pondera mucho la comodidad y tiene los medios propios para trasladarse, ¿no? Ujú. Eh, Hay que tener en cuenta también que acá hay un proceso paralelo que es el crecimiento de la moto. Claro. Sí. El auto y la moto responden a dos públicos muy diferentes. El auto es el medio predilecto de la clase del nivel socioeconómico alto, vamos a hablar con propiedad, no es la clase. Ujú. Y la moto es el medio predilecto de los jóvenes y del nivel socioeconómico bajo. Claro. Eh, bueno, son dos opciones que tienen los cordobeses hoy y que, bueno, también por los costos que tiene movilizarse en moto, está creciendo. Está bien. Intuyo que cuando hablas de taxi y remise, ahí debe estar Uber, Cabify, todo junto, ¿no? O sea, ¿Lo midieron a eso? No, particularmente no hemos medido ese tipo de transporte, está bien. pero claramente cae Es lo mismo. en esa Sí, categoría. está bien. Claro. Monopatines eléctricos, eso todavía no aparece en el radar. No aparece en el radar, lo medimos, pero todavía no alcanza un peso Claro, significativo en la muestra. Ujú. está bien. Bueno, de nuevo volvemos a las dificultades del transporte, ¿no? Porque vos hablabas de comodidad. eh, Sin embargo, en el caso de las clases, no sé, no es el término técnico, de las clases más bajas, por ahí eligen la moto o caminar muchas veces antes que subirse al colectivo. Y ahí a lo mejor ya no hay una cuestión de costo, sino que a lo que aparecen son las dificultades que le ofrece el sistema urbano de transporte, ¿no? Sí, sin duda, ahí hay cuestiones que hacen a otro factor que es la comodidad. Nosotros creemos que hay un primer nivel de variable que tiene en cuenta a la hora de determinar en qué se va a mover el común de la gente, que, bueno, están principalmente marcados por lo económico. En el contexto de la pandemia, sin ningún lugar de dudas, estuvo lo sanitario también, pero bueno, la comodidad yo creo que es un factor que tiene en cuenta, que se tiene en cuenta siempre y cuando se tengan medios de movilidad propio. El cordobés que no tiene medios de movilidad propio y más que nada define su movilidad por los términos económicos de los diferentes medios de transporte. Claramente las demoras, las complicaciones que está teniendo el sistema de transporte en la actualidad eh, son un factor a considerar, pero en la capital cordobesa sobre todo, la verdad que las alternativas se acotan mucho. Entonces, bueno, los factores que se tienen en cuenta
está muy asociado a lo económico. Sí, además pensaba yo en el tema estaba haciendo números rápido, del tema de la ecuación económico-financiera de tener una moto, de comprarte una moto, bien, tenés que amortizarla. Hay que ver si la compras usada, nueva, vamos a partir de la base que es una moto 110 centímetros cúbicos, Sí. que hoy nueva está en torno al 1.000.000 y pico de pesos, saquemos onda, vamos a las segundas marcas, digamos. Eh, el boleto vale 700. En la moto generalmente van 2 y Sabarina hasta 3. Sí, cuando no 4. Cuando no 4, pero vamos a poner 2 nomás. Ahí tenés 1.400 y cada litro de nafta, en una moto chiquita te hace 20, 22 kilómetros por litro. O sea, y nada, te permite la independencia de subirte a la moto, salir, no esperas nada. Digamos, nada, tiene sus Ventajas su ventaja, de sí. comodidad y económicas. Y económica al fin y al cabo, sí. Aparte son motos que cuando hay que repararlas no son muy costosas. No son tan caras. No. Sí. Sí, también puede ser. Sí, de costo una moto aproximadamente tiene la mitad de lo que hoy representa un colectivo, ¿no? Claro. Nosotros hicimos ese cálculo, aproximadamente moviéndose en una ciudad como Córdoba, incluso, una ciudad que tiene grandes distancias. Sumamos que un ciudadano promedio alcanza a moverse unos 10 kilómetros por día y la moto representa un costo de unos 600 pesos aproximadamente en combustible frente a 1.400 de un colectivo. Claro. Interesante el estudio, interesante, que sirve como para, bueno, analizar y imagino que las autoridades tomarán debida nota también del tema porque, entre otras cuestiones, hay una cuestión de contaminación, no es lo mismo que haya mucha gente circulando en un solo vehículo, como puede ser un colectivo del sistema público de transporte, que un montón de motos, un montón de autos. La cuestión del tránsito, la congestión, la siniestralidad, la infraestructura, que también no es lo mismo que pase un montón de vehículos que pase uno. También en eso arruina las calles. Bueno, es como para analizarlo. Gracias, José, te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba José Gangi, analista de la consultora Delfos.